Bien, pues ahora sí, bienvenidos chicas y chicos a una sesión más de lo que es el taller de comprensión lectora. El tema de hoy está bien padre, porque lo que vamos a ver a continuación son algunos consejos bastante importantes para poder ser lectores más eficientes, ¿sale? Tristemente la escuela y bueno, también la la misma sociedad en la que nos desarrollamos nos invitan a que seamos lectores constantes, pero no nos dan como consejos bien aterrizados de cómo realizarlo, ¿sale? Más bien nos dejan a la da y pues eso genera algunos inconvenientes. ¿Ok? Entonces lo que hoy vamos a conocer son una serie de tips que, bueno, no solamente les va a ayudar a que puedan ser más eficientes con esta habilidad, sino que también les favorezca a ser mejores estudiantes. O sea que varios de estos sí lo pueden aplicar. ¿Va que va? Déjenme proyectarles la imagen. En lo que vamos haciendo esa cuestión, cuéntenme cómo les ha ido, ya empezaron a aplicar lo que hemos venido aprendiendo del taller, cómo se han sentido con las clases, cuéntenme. A ver, ¿quién me quiere platicar su experiencia? No muerdo, ¿eh? Bien, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Bueno, antes que otra cosa, quiero comentarles que la lectura no es el único medio para poder aprender. Como lo vamos a ver en el taller de técnica de estudios, y bueno, por ahí también lo comenté en una charla que se llama Sobreviviendo al examen. Pueden verla, ahí más o menos ahondé en esa cuestión. Nosotros aprendemos de distintas maneras. Ahí tienen que conocerse mucho como estudiantes, ya sea por imitación, ya sea por observación, a través de la kinestesia, que es el lenguaje corporal, el audiovisual, a través de gráficos, dibujando, en fin. Aprendemos de muchas formas, ¿sale? Pero la lectura, pese a esto, sigue siendo fundamental, sigue siendo algo básico. Y tristemente a lo largo de la vida, el cómo leemos resulta que no es una actividad de la que estemos plenamente conscientes. Y eso implica que a la postre tengamos una lectura deficiente. ¿Sale? Para mayores detalles pueden ver X publicación de Facebook y notar cómo interactúe. Y van a encontrarse que mucha gente, digamos, se lanza a lo loco para esa publicación y comentarle. No hay una comprensión plena. ¿Sale? Y bueno, eso genera un montón de problemas y debates bien divertidos por Facebook. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ofrecer algunos tips y consejos que les va a dar herramientas para que ustedes se vuelvan lectores más competentes, pero como les decía hace unos momentos, también va con la finalidad de que se vuelvan mejores estudiantes. Así es que esta es una sesión VIP. ¿Sale? Además de esa meta principal, lo que vamos a destacar hoy son algunos elementos que van a incidir en la mejoría de nuestra comprensión lectora. Asimismo, lo que se plantea esta sesión es a motivarlos a que vayan construyendo una disciplina, que es una base primordial para que ustedes puedan ampliar sus habilidades lectoras. ¿Vale? Y bueno, por último, aunque suene bastante aparatoso,
es mostrar que la lectura comprensiva es una tarea realmente sencilla. Solamente es fijarnos en esos detalles que a continuación vamos a ver, irlos practicando paulatinamente y bueno, con eso hasta se nos va a volver una costumbre, ¿sale? Entonces, con esto vemos que la lectura, pues, ni es una actividad así muy al ahí se va, como tristemente se ha manifestado, pero tampoco no es algo demasiado aparatoso, sumamente complejo. Bueno, cognitivamente sí, pero no al hacerlo. ¿Va que va? Y si ustedes, si por ahí tienen algún limitante, lo llegan a corregir, no solamente va a resultar beneficioso para lo que se proponen en su examen de admisión, sino también para poder tener una vida universitaria exitosa. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien, chicas. Kevin, Sí, todo claro. perfecto. Déjenme ver qué pasó con el resto de sus compañeros, porque somos 15 en el grupo, 4 ya me avisaron que sí, pero pues nada más están la mitad, entonces quiero saber qué show. No sé si fue porque por acá en Ciudad de México la mañana es algo fría y pues bueno, eso hace que se nos peguen las sábanas, pero a ver qué pasa. Y el último mensaje para ver qué rollo. Y comenzamos. Mejor dicho, continuamos. Ahora, bueno, vamos a comenzar con el primer punto, ¿vale? Y es algo básico, la finalidad. Es decir, ¿por qué vamos a leer? ¿Y para qué vamos a leer? No es lo mismo leer por placer, no sé, que estén enganchados con una novela que hace que el tiempo se les agua, a leer para estudiar. Asimismo, no es lo mismo leer para informarse que para estudiar, ¿sale? Son diferentes intenciones. Y eso es importante porque desde ahí nos lleva a determinar cuál va a ser el nivel de lectura que vamos a hacer. No todas las lecturas involucran un análisis minucioso de la información. ¿Saben? Eso lo tienen que tener muy en claro. También es importante saber qué es lo que estamos ocupando. ¿Va? Es que lo primero es saber la finalidad. El segundo paso que tenemos que considerar es el tiempo y el espacio. La lectura, aún la más simple, exige el tiempo y tristemente no le damos esa concesión. Hacemos lecturas muy de volada y por eso nos llegamos a involucrar en problemas. Si estamos, en el supuesto caso de un examen de admisión, la presión del tiempo implica que nosotros caigamos en las trampas que vaya a haber en nuestra evaluación o que no entendamos ni siquiera las indicaciones y ya desde ahí están tronando como palomitas. Entonces, deben de darle tiempo a la lectura. Por supuesto que eso se hace más grande si ustedes están planteándose leer para estudiar, leer para expandir su conocimiento. El que nosotros le dediquemos tiempo a la lectura implica que reforcemos la atención, que asentemos lo que estamos eh, manejando, ¿sale? Que procesemos de una forma más pertinente la información a la cual con la cual estamos interactuando. ¿Sale? Una lectura rápida por presión, híjole, ahí pelas. Por eso es importante que se organicen, más si están
con el propósito de estudiar. ¿Sale? Y por supuesto que aquí viene de la mano la cuestión del espacio. No sé ustedes, pero hay lugares en donde no es tan oportuno leer, ni siquiera los mensajes de WhatsApp. En mi caso, por ejemplo, si tengo que leer algo que me resulte un tanto exigente, por ejemplo, un libro de filosofía o la corrección de mi tesis, no voy a hacerlo estando en la sala con mi papá, que tiene la tele prendida, él hace mochilas, entonces en la sala se escucha el sonido ay, no sé, esto, la máquina que cose, se me fue el nombre, y bueno, la tele, a mi papá le gusta platicar, entonces son demasiados distractores. No podría cumplir con mi propósito, ¿sale? Y si estoy ahí, entonces estoy desperdiciando tiempo, no estoy cumpliendo con mis metas y por lo tanto me puedo meter en una situación de complicaciones. Otro lugar en donde tampoco puedo leer con atención es en el micro, me mareo. Ni siquiera los mensajes de WhatsApp o de Facebook los checo ahí. Me genera, no sé, como si estuviera en un juego de Six Flags y me marearía. Entonces no focalizo mi atención. A mí me gusta estar para leer en un espacio, pues tampoco muy callado, porque eso origina que me dé sueño, pero sí tranquilo, con música que me estimule la lectura. Soy muy raro, me encanta para hacer eso, la música lounge, la new age, pero no la tranquila, sino la que parece como soundtrack de películas, la soundtrack de películas también, la salsa y por supuesto el heavy metal. Creo que esos son los géneros que más me estimulan a clavarme en la lectura. ¿Sale? Si pongo música demasiado relajante me pasa lo mismo. Por eso, en lo personal, yo no frecuentaba mucho la biblioteca para leer o para estudiar, porque algo tan tranquilo que hacía que me quedara dormido. Y más bien iba a la biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es en donde regresé, para descansar y dormir, que ahí tenían un sillón muy rico. ¿Sale? Entonces, es necesario que ustedes se organicen y le den tiempo y le den el espacio. Otra cosa, y creo que no sé si lo voy a decir más adelante, la parte emocional y psicológica. Si nosotros estamos muy agotados porque no dormimos o trabajamos mucho y le queremos entrar a leer, no vamos a comprenderlo del todo. Tenemos que estar frescos, tienen que identificar en qué momento ustedes están con la ardilla a todo su potencial para que puedan leer. Digo, me refiero a si es lectura por estudiar. Si es por entretenimiento, creo que la situación puede ser un poco más tranquila. ¿Vale? A ver, me gustaría escucharlos. Cuéntenme en dónde se acomodan mejor para leer y en qué momento. ¿Quién me quiere compartir sus experiencias como lectores? A ver, adelante, Adriana. Pues yo me siento más cómoda al leer cuando pues termino pues mis actividades y me salgo de Ujú, bañar, porque como que me siento más relajada y como que siento que ya acabé todo lo que tenía que hacer en el día ujú. y pues sí, o sea, me siento más relajada por eso mismo, de que ya no tengo nada que hacer y ya me puedo concentrar en lo que realmente me gusta. Ok, muy bien, eso está padre. Kevin, adelante. Bueno, pues a mí me gusta leer después de desayunar o ya en la noche y acostumbro a estar en un sillón o en mi cuarto donde no hay tanto ruido, pero pues sí hay algo de ruido. Entonces me gusta leer. Y también como usted dice que en el transporte público es difícil leer. Yo cuando iba a la preparatoria, cuando todavía estaba en clases presenciales, Ujú. para no dormirme leía, pero también me costaba algo de trabajo leer. Por eso llevaba como algo que no fuera tan difícil de procesar, por decirlo de alguna manera. Ok, muy bien.
Muy bien, muy bien. A ver, Carla. Pues va a sonar raro, pero yo me he dado cuenta Ajá. que yo me concentro, por ejemplo, cuando, no sé, estoy esperando a mis papás o a mi mamá en el carro o en una cita médica que estamos en el consultorio y o sé que es algo, una actividad que ellos se van a tardar y yo tengo que estar como esperando en un solo sitio sola, como que Ujú. me concentro más para leer, o sea, suena raro porque pues, no es como que todo el tiempo esté saliendo, pero me he dado cuenta que así, o sea, en un lugar que yo sé que es una actividad que va a pasar tiempo, que voy a estar sola en un solo tiempo, me concentro porque así por mí misma yo soy muy activa y muchas veces leo o hago las cosas hasta caminando de pie, porque no sé, o sea, como que el estar sentada en un solo lado como que me genera ansiedad y no puedo concentrarme. Entonces a mí lo que me queda es como, si sé que es una actividad o voy a estar en algún lugar donde voy a estar mucho tiempo sentada, pues ahí es donde me concentro realmente en lo que está diciendo la lectura. Ok. Bueno, eso es lo que me están comentando todos ustedes. Es muy importante, ¿sale? Porque de ahí que ustedes pueden reconocer en qué tiempo y en qué espacio son mejores para estudiar. Les puedo platicar una experiencia que tuve hace poco con una chica que, bueno, tristemente no quedó en la UNAM a pesar de que estuvimos trabajando pues bastante tiempo, pero bueno, en parte creo yo mucho tiene que ver su compromiso, su responsabilidad. Esta chica pues no la tenía sencilla porque pues, vivía con su mamá, entonces tenía que trabajar y estudiar como quizá es el caso de algunos de ustedes, pero ella tenía un problema, se distraía mucho. Es bastante inteligente y tiene potencial la chica, pero se distraía mucho y tenía pésimos hábitos de estudio y de lectura, a pesar de que le encantaba leer. De hecho, es una lectora voraz. Entonces, cuando organizamos clases, porque incluso llegábamos a tener clases personales, le decía, oye, ¿sabes qué? Pues ahora sí que dame mi espacio, ¿no? Te me distraes mucho, y bueno, no en cualquier lado podemos desarrollar las sesiones porque si no, no serviría de nada, ¿no? Aprendería realmente muy poco. Entonces ella decía, no, que ella es asistente, ella trabaja de asistente administrativo como secretaria. No, que en mi trabajo puedo hacer las cosas, shalala, shalala, shalala. No dudo que haya gente que sí lo pueda. Y de hecho también me ha tocado alumnos así, wow, son multitasking y la verdad mis respetos, es algo que yo no podría. Pero ella no. Entonces se enfrascó mucho en esa idea. Habían clases en las que me decían, nos vamos a las 8 de la mañana, a las 7, y ahí me ven dando clases. Pero estábamos a la media hora desarrollando un tema, historia, porque era lo que más trabajé con ella, y de pronto su jefe la llamaba o atendía el teléfono y yo me quedaba así, ok, sé que es el tiempo, tú estás pagando, pero pues a mí me interesa que aprendas, ¿no? Entonces sí le decía, ¿sabes qué? Porque además hacían como bucles, no conectaba lo nuevo con lo viejo. Y me percataba que cuando teníamos clases en su casa, ya más tranquila, incluso después de haberse bañado y cenado, pues era en donde mejores resultados tenía. Y yo decía, ¿sabes qué? No, o sea, ok, me estás dando trabajo y te lo agradezco, pero hagamos un horario mucho más específico que te permita aprender mejor. Porque en los exámenes se me distraía en las preguntas, no lograba conectar con lo que se le quería cuestionar en el reactivo y por lo tanto fallaban, ¿no? Y además que no tenía un buen manejo de estrés, que digamos, en el examen, porque en otras cosas sí me dejaba con el ojo cuadrado. Para no hacerles el cuento largo, la suma de todos esos limitantes, a pesar de mis advertencias, conllevó a que, bueno, tristemente se quedara a 4 aciertos de su meta de estudiar relaciones internacionales en sistema abierto en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Por supuesto que ella se sintió muy triste, decepcionada, porque pues además habíamos empezado a trabajar desde octubre. Pero aquí la cuestión es que era eso, no estábamos ni en el tiempo ni en el espacio adecuado. No por mí, que yo me adaptaba y bueno, chamba, chamba y lo hacemos, ¿no?
pero por ella. Y por más que yo se lo advertía, ella no lo consideró. Por supuesto que al final se le se estresó porque se le juntó lo que ya debió de haber aprendido en historia con lo que estaba aprendiendo en matemáticas, con lo que estaba aprendiendo en física. Y bueno, al final fue una masacre. Afortunadamente creo que quedó en una universidad o se pagó una escuela privada y ya no supe, pero espero de verdad que esos vicios, por así decirlo, de estudiante, los vaya corrigiendo, porque si no se va a meter en graves aprietos. Y eso es algo que yo les invito, y están a buen tiempo, a que realicen, ¿sale? A medida que ustedes se organicen mejor, que detectan en qué espacios, en qué momentos son para estudiar, son para leer, van a empezar a tener mayores beneficios. Si no lo hacen, si se dejan ganar por la indisciplina, por el estrés de la vida, la rutina, qué sé yo, o no están completamente seguros del paso que están dando, se van a meter en problemas. Y aunque estemos a buen tiempo de preparar el examen, porque tengo entendido que aquí la mayoría va para el examen de febrero, pues no va a servir de nada. Asimismo, quienes estén todavía estudiando el bachillerato, tienen que tener una doble organización porque no les conviene ahorita meterse en broncas académicas en el bachillerato por el examen. Tienen que saber mediar, ¿vale? Y creo que ese es un tip que va para todos, porque aquí afortunadamente tengo gente que no necesariamente esto lo está tomando para la uni, sino para incluso propósitos personales, pero el consejo sigue siendo lo mismo. La lectura no es un vía crucis, la hacemos un vía crucis. Y una manera de hacerlo ver como un viaje muy tranquilo y placentero es dándole el tiempo y el espacio que se merecen. Y eso implica que ustedes tengan un panorama bien de lo que son sus tiempos y sus actividades y organizarlo. Más vale lento que, más vale, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Vámonos lento que llevamos prisa o algo así, no soy muy bueno para esas frases, que agarrar todas las canicas, ir a un ritmo frenético, pero que después de un mes, mes y medio termines colapsando o no veas tus avances porque estás en una situación de estrés o porque en los momentos en los que estás leyendo y estudiando definitivamente no te favorecen y en fin, se vuelve un relajo, ¿sale? Así es que eso considérenlo, pueden adecuarlo, pueden ajustarlo y si lo llegan a realizar y son constantes, ahí es en donde entra la disciplina por gusto y no por obligación. Si ustedes logran hacerlo, no solamente les va a ir bien en el examen de admisión, sino van a tener una excelente vida universitaria. Y para quienes están laborando y ven esto como una situación incluso más lúdica, pues van su tiempo que se dan a sí mismos va a ser de mayor calidad. Van a poder estar ahí. ¿Sale? Bueno, dudas y preguntas con lo que es el tiempo, el espacio. Naranjas dulces. Ningún partido. Kevin, tienes tu mano arriba. No sé si ya se puede. ¿Ibas a decir algo o ya no, ya la bajé? No, ya la bajé, perdón. Ah, ok, no, no te preocupes. Bueno, vámonos con el siguiente punto. Ay, y es la concentración, que va muy de la mano con lo que les había dicho antes. ¿Sale? De la concentración es como Dios. La definimos de muchas maneras, pero es un tanto ambiguo y poco clara. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? Cuando hablamos de concentración, estamos haciendo referencia a la capacidad de mantener la atención en algo particular o específico. ¿Sale? La concentración, o coloquialmente llamada atención, es una de las cualidades imprescindibles para aprender. ¿Va que va? Y eso tristemente es algo que también tenemos muy abandonado. Entre nuestras actividades cotidianas y también el mundo de estímulos que están en nuestro entorno hacen que no seamos concentrados. También el hecho de volvernos multitask, como nos dicen ahora, no es muy oportuno, porque la concentración no la focalizamos.
la tenemos repartida, hagan de cuenta que es como la señal de internet que llega a nuestro dispositivo y después se va repartiendo entre todos los equipos que tenemos en casa. No es la misma, se va perdiendo. Algo muy similar pasa aquí. No dudo que haya gente que haga varias actividades al mismo tiempo y bien, esa gente, mis respetos. Mi mamá es enfermera, por cierto, ya sé, y es de esas personas. La verdad es que yo la admiro. Yo no puedo hacerlo en cualquier circunstancia. Sí he logrado en uno que otro espacio, pero que no me exija mucha atención. Por ejemplo, si estoy leyendo algo simple, pues puedo estar platicando con mi papá o escuchando la televisión y sin ningún problema. Pero si se trata, por ejemplo, de leer sus actividades para evaluarlas o de preparar una clase o cualquier otra cosa que me exija más, yo que soy una persona que tiende a distraerse también, prefiero no correr el riesgo de perderme en el camino. Y trato en la medida de lo posible de estar concentrado. Por ejemplo, a la hora de escribir yo me quedo absorto, o sea, si yo me absorbo a la hora de escribir, ¿no? Y si son lecturas un poquito más complejas también. Entonces, eso es algo que cuesta trabajo corregir, pero creo que si lo logramos, ya la hicimos. Y esto también incluso lo podemos aplicar en el examen de admisión. Sobre todo pensando que en ese escenario estamos nerviosos, con adrenalina al full, la cuestión del tiempo. También aquí cabe señalar que si una persona a nuestro alrededor está nerviosa, tiende como a contagiarse. Entonces es por ello que tenemos que ejercitar más la concentración. Ahí les recomiendo que resuelvan acertijos. Eso ayuda muchísimo a estar concentrados. El rugby, jueguen dominó. Además de que con ello también les va a facilitar el aprendizaje de las matemáticas. Y si estamos leyendo, un poco conectándonos con el punto que anteriormente mencionamos, estar ahí. ¿Sale? Estar ahí. Si el tema ya lo manejamos, si es simple, nos podemos dar cierta libertad de hacer otra cosa, aunque no es tan recomendable. Ahora, también la concentración no es potencializada debido a que luego tendamos a ser ansiosos, a tener muchas cosas en la cabeza, cosa que por ejemplo a mí me pasa. Ahí hay que ser disciplinados también. No es algo que por ejemplo yo haya logrado al 100, honestamente. Todavía me sigue ocurriendo que estoy haciendo algo y de pronto se me atraviesa algo en la cabeza y estoy pensando en ese algo, o se me ocurre una cuestión para la clase, qué sé yo. Eso no está bien, eso hay que remediarlo. Si ustedes son como yo, también intenten en la medida de lo posible focalizar su punto en lo que están haciendo. En este caso, en la lectura. Y les va a ayudar muchísimo. Reitero, no es algo sencillo, por lo menos en mi caso no es fácil, sí me llega a estar un poquito de trabajo, pero en algunas cosas sí lo he logrado y pues bueno, he tenido buenos resultados. Yo les invito a que lo hagan y que se ejerciten. ¿Vale? Así es que cero distractores y esto involucra también la parte emotiva. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo vamos, mi gente? Hasta el momento todo claro. ¿Ok? Vamos bien. Muy bien, Susana. Ay, me equivoqué aquí. Bueno, siguiente consejo, la velocidad. ¿Sale? Aquí también tenemos que ver qué estamos leyendo y su nivel de complejidad. El leer rápido no significa una alta comprensión lectora. Hay gente que lee muy rápido, pero parece maquinita registradora, no entiende lo que está viendo y pues por supuesto que esto implica una lectura muy superficial y no sacarle provecho a esto. ¿Sale? Así es que otra vez, para darle la velocidad correspondiente, pues hay que considerar los puntos que mencionamos antes, ¿no? La finalidad, el tiempo, el espacio
y por supuesto la concentración. Ahora, ya en materia, en lo que es la parte de la velocidad, es necesario que ustedes minimicen el movimiento de los ojos al momento de leer, porque eso involucraría un ajuste de tiempo. Ahora, como a veces nos perdemos mientras estamos leyendo, yo les recomiendo que utilicen una guía. ¿Sale? Puede ser un separador de textos, una regla, algo que les indique en qué renglón y en qué párrafo están. Eso les va a ayudar muchísimo. Si se están encontrando con partes del libro que les está costando trabajo, procuren utilizar estrategias que los lleven a adecuar o a facilitar el aprendizaje de esa idea. Ahí puede entrar el vocabulario, que es algo que vamos a ver más adelante. Pueden incluso hasta buscar el sentido de la oración, por ahí puede haber algo también. El hecho de que ustedes tengan en cuenta en qué época y quién fue quien escribió el texto, pues lleva también a dar una mayor claridad. Y ya en el caso más radical, buscar un texto que me ayude a entender qué onda con esa parte. Aquí la clave es no regresarnos constantemente, porque esto involucra que hagamos bucle y la lectura se haga más pesada. ¿Sale? Aquí también implica ampliar el marco de visión. Mucho tiene que ver en este punto si estamos leyendo en papel o en electrónico. El formato del material con el cual estamos trabajando, pues también es imprescindible. Hay libros, revistas que tienen un buen número, un buen tamaño de la letra, por ejemplo, que respeta que ciertos espacios sirven para descansar la vista y bueno, eso hace que inclusive sea mucho más rápido. Si no es así, hay libros que parece que todo te la vendan de corrido, bueno, eso también conlleva que tú leas más lento. Ténganse paciencia, la velocidad es como con la condición física, paulatinamente la van a ir desarrollando. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, Sí, profe, todo bien. perfecto. Vámonos con otros dos aspectos que son importantísimos, la comprensión y la memorización. Para que podamos tener una comprensión efectiva y pasemos de la memorización mecánica a la memorización funcional, tenemos que considerar algunos aspectos. Primero, el tipo del texto al que nos estamos enfrentando y lo que queremos obtener de él. Reitero, no siempre queremos conocer a profundidad la idea del autor, a veces solamente es ubicar, contrastar una duda y órale, a lo que sigue. ¿Sale? Otro tanto es que nosotros, y eso es algo que vamos a ver en las siguientes clases, conectemos la información que estamos leyendo con nuestros aprendizajes previos, con lo que ya sabemos. Eso va a estar de pocas pulgas, porque nos va a llevar a tener una comprensión mucho más profunda de lo que estamos leyendo. No sé si se los comenté antes, pero si no se los digo ahora. La lectura, lejos de ser un proceso unidireccional, es más bien una interacción, un diálogo entre el autor y nosotros. La lectura genera ese puente. Y una manera de generar ese puente es conectarlo con lo que ya sabíamos, vincular lo nuevo con lo viejo. Y esto aplica para todo, ¿no? Por ejemplo, eso a mí me ha ayudado mucho a defenderme y sobrevivir en mis puntos flacos, que son las ciencias exactas y las matemáticas. Si yo vinculo un concepto de mate a algo que ya conozco, me va a resultar más funcional, lo voy a comprender mejor y por lo tanto va a pasar esto a otro tipo de memorización que me va a permitir
poder rescatar ese conocimiento cuando lo amerite. Es decir, le voy a dar un carácter significativo. ¿Sale? Y de hecho ese también es un buen tip de estudio. Si no hacen eso, va a resultar más pesado, les va a resultar muy difícil y bueno, eso puede ser un vía crucis. ¿Sale? Ahora, en cuanto a la memoria, hay que tener muy en cuenta que el procesamiento de información también nos ayuda muchísimo a comprender mejor lo que estamos leyendo. ¿Sale? Aquí hay un abanico muy amplio de recursos, fichas de trabajo, mapas mentales, bueno, aquí me equivoqué, debo de borrar fichas de trabajo. Hablando de distracciones, aquí me distraje, mapas mentales, cuadros hipnóticos, dibujos. Eso, ay, ya se empezó medio loca. Eso ayuda bastante. Y con esto nos saturamos en nuestro cerebro de información y lo tenemos a la mano. Ahora, aquí también es importante que organicen bien sus notas. ¿Sale? Pueden ocuparlo, pueden ocupar ficheros o si está en la computadora hacer carpetas que les lleve a organizar mejor y a que eso lo tengan a la mano. No sé, si estamos viendo historia, pues una carpeta para cada unidad temática, ¿no? Lo mismo para matemáticas. Si lo están haciendo de manera analógica, es decir, a mano limpia, traten de ocupar colores, traten de ocupar un espacio para cada área que están estudiando. Si están leyendo por placer, pero quieren aplicar esto, igual. No sé, a lo mejor están leyendo Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Y hay algunas cosas de esa novela que está muy padre, se las recomiendo, que no les cuadran mucho y tienen una notita. Tienen un cuadernito pequeño para anotar dudas, palabras, hacer este diálogo con el autor, ¿sale? Respeten ese espacio para la novelita. Si son como yo que les da por leer varias cosas al mismo tiempo, ahorita, bueno, lo tengo muy lejos, pero estoy leyendo un libro, afortunadamente en papel, sobre historia de la filosofía. También ando por ahí leyendo una novelita sobre la Primera Guerra Mundial, muy buena por cierto. Y ando picoteando un libro de Carl Sagan sobre el origen del universo. Carl Sagan es un divulgador de la ciencia muy, muy interesante. Como son lecturas distintas y hay, por ejemplo, menos familiaridad con la de Carl Sagan, sí tengo un cuadernillo de notas diversas en donde ahí estoy apuntando lo que no entiendo muy bien de Carl Sagan y que después voy buscando, ¿sale? Eso facilita mucho el diálogo. También es importante que jueguen con los colores, eso le ayuda mucho al cerebro a procesar mejor la información, le dan más significado. ¿Sale? Aquí no vayan a cometer un error que tuve mientras estuve en la universidad, que era leer y todo confiarlo a la memoria. Porque a la hora de recordar, nada. Entonces sí es importante que hagan sus notas. Si ustedes se acostumbran a ello, se van a acordar de mí cuando hagan su tesis porque eso va a involucrar ahorrar tiempo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Esto ya lo aplicaban, chicos? Cuéntenme. Yo solo aplicaba lo de cuando no conocía el término o el significado de la palabra, apuntarlas en un cuaderno y buscarlo. Ok. Ok, muy bien. Gracias, Kevin. Los demás, ¿qué me pueden decir? Pues yo utilizaba para aprenderme las cosas como analogías, como relacionarlo a otra situación de mi vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenía que aprenderme una fecha y a lo mejor esa fecha tenía algún número de mi cumpleaños, ¿no? Un ejemplo. Entonces como que lo relacionaba y con eso era con lo que yo me acordaba. Bueno, así yo lo hacía. Eso es muy importante, ¿eh? Y síguelo haciendo, síguelo haciendo. Te va a ayudar bastante. A ver, ¿alguien más?
Cuéntenme sus impresiones. ¿No? Bueno, ojalá que más adelante nos puedan compartir sus experiencias. Ahora, justo hablando de eso, es importante que tengan en claro el vocabulario, que es algo que Kevin ya nos había dicho y es fundamental. ¿Sale? El que no conozcamos nuestro vocabulario implica que, ñaca, 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 nosotros no aprovechemos bien la lectura. ¿Sale? Entonces, este es un bonus. Si nosotros ampliamos nuestro vocabulario, vamos a ver mejor qué es lo que quiere decir. Asimismo, vamos a poder tener mejores referencias para la clase, bueno, para cualquier actividad que estén haciendo. Para el caso de quienes van a presentar el examen, esto va a ser muy útil porque van a poder salvarse, por así decirlo, de las múltiples trampas y ¿cómo explicarlo? Sí, cuestiones confusas que llegan a haber. En muchas ocasiones, y sobre todo me lo he encontrado en la parte de historia y de geo, hay preguntas que son realmente sencillas, pero que se vuelven complicadas porque no tienen el vocabulario que usualmente conocemos. Ese es un recurso que ocupa la UNAM y me parece que es algo que también hace el POLI y la UAM para complicarnos la vida. Entonces, si nosotros en nuestro proceder de leer vamos ampliando nuestro vocabulario, ese recurso que ocupa la UNAM en nuestra contra sencillamente no va a funcionar. Y a la hora de hacer el examen nos vamos a sentir más seguros, más en confianza y bueno, eso por supuesto que nos va a dar muchas más posibilidades de quedar. Quienes no estén en esa situación, quienes andan por gusto, bueno, su expresividad oral y escrita va a ser mucho más elegante. Y hay que aprovechar aquí que nuestra lengua materna es el español y que el español es muy variado, es algo muy, muy rico. ¿Vale? Ahora, tomen en cuenta que la lengua ha ido evolucionando, entonces la estructura gramatical, el vocabulario no ha sido siempre lo mismo. Eso también llega a dificultar la lectura cuando nos enfrentamos a textos que no son, digamos, contemporáneos, que no estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, una de las salvajadas más gachas que ha hecho la escuela es aventarnos así como va con textos como La Divina Comedia, el poema del mío Cid o Don Quijote de la Mancha, a una edad muy joven. No estamos preparados para ello. No estoy diciendo que no se conozcan esas historias en esa etapa de nuestras vidas. A mí me encantó el Quijote desde la primera vez que supe de él, que fue a los 6, 7 años, pero fue porque tuve la fortuna que mi profe, que tercero, segundo, tercer año, primaria, no me acuerdo bien, nos leía, porque él tenía esa rutina con nosotros de leernos. Y bueno, a mí me encantaba un chico que le daba por imaginar cosas, leer las aventuras del Quijote con los molinos de viento, bueno, el escuchar. Eso que me enamoraba del personaje hasta la fecha. Y que, bueno, aquí también mucho tiene que ver que además de leernos, él nos daba una versión para niños, el Quijote, la Divina Comedia. Era un profe que le metía a sus clases de español mucho de literatura, ahora que lo veo. Y eso, bueno, no sé, con mis compañeros de generación, a mí sí me ayudó a poder, digamos, salir adelante de cuando tuve malos profesores que nos
metían textos literarios que no correspondían a nuestra edad o a nuestro nivel. ¿Sale? Y eso que ya genera frustración, lo vi con mucha gente. A mí me pasó durante la carrera, en mi primer semestre que fue mi bautizo de fuego, me tocó enfrentarme a textos que no conocía, que eran demasiado pesados por el vocabulario, y ahí lo que me salvó fue buscar esos términos. Ir entendiendo además quién la escribió y por qué la escribió. Por eso es muy importante también conocer la clasificación de los textos, porque eso ya nos indica de, es un libro de esto y lo escribió fulanito en tal época. Entonces ya más o menos con esa cuestión me voy dando una idea de cómo se expresa, de cómo escribe, y pues ya me prepara que cuando me enfrente con una redacción que no me es familiar o con una serie de términos que no conozca, pues ya sé más o menos lo que quiere decir, ¿no? Ya comienzo a inferir. Entonces sí es muy importante, además de que una palabra puede tener un significado que pueda cambiar radicalmente la idea de lo que nos quiere decir ahí el escrito. ¿Sale? Eso es bien, bien importante. Y creo que de hecho aquí ya me estoy metiendo en lo que es la materia de español. Pero sí, eso háganlo, por favor. Ahora, por último, la práctica hacia el maestro. Bueno, no es lo último, están faltando ahí algunas cosillas más. Pero todo esto se potencializa si leemos constantemente. Esto es como el deporte, váyanse exigiendo. Primero empiecen con cosas muy sencillas. No les recomiendo que se vayan con las publicaciones de Facebook, Twitter o redes sociales, porque luego ahí resulta mucho más complicado. Luego que tristemente pues está cambiando lo que es la parte de lo escrito por mucha ideografía, mucha imagen, que son los memes. Estamos volviendo como a esta época en la que los egipcios escribían a partir de imágenes y de símbolos. Estamos cayendo en algo parecido con tanto meme y sticker. Pero bueno, volviendo al punto, vayan practicando. Si son novatos en esto de la lectura y apenas están reconciliando con ella, empiezan por textos chiquitos. Por ejemplo, los cuentos para niños tienen una gran riqueza. Léanse a, por ejemplo, Charles Perrault. Es un escritor francés que fue autor de del Gato con Botas, para citar un caso, Barba Azul. Y bueno, sus textos, sus cuentos, que además tienen un toque así medio cruel, típico de los escritores de literatura infantil de esa época, pues son bastante ágiles, dinámicos. Búsquense también las novelas infantiles que vienen en una colección de una editorial que se llama Alfaguara, que se llama El barco de vapor. Está buenísimo también. En cuanto a autores que los enganchen luego, yo les recomiendo que se vayan con Emilio Salgari. Emilio Salgari es un escritor italiano que hacía novelas de aventuras. Fenomenal. Ya si quieren un poquito más de nivel, váyanse por los autores hispanoamericanos. Por ejemplo, está por ahí Gustavo Adolfo Bécquer, que es un clásico, Rimas y Leyendas también, está genial. García Márquez, por ejemplo, Mario Benedetti, tiene novelas muy bonitas. ¿Quién más voy a hacer por ahí? Bueno, este señor, se me fue el nombre, el que escribió Aura. Carlos Fuentes, también. Hay que destacar el talento nacional. Ya es un clásico. Por ahí también Rosario Castellanos. Y ya si quieren algo choncho, hay un escritor que se llama Salvador Elizondo, tiene una novela que sí está medio intensa, que se llama Farabeuf. Tiene que ver con los experimentos de un doctor en el que quiere encontrar cuál es el punto en el que se unen el placer y el dolor. Y entonces ahí tiene experimentos así medio masoquistas con su enfermera. Está buena, está buena, está buena. Léanse Rayuela, creo que es de Julio Cortázar, que dependiendo de cómo la lean, resulta que tienen varias historias distintas. Ahí pueden enfrentarse a ciertos textos de filosofía, ¿por qué no? De historia, si se quieren meter
con cosas un poquito más académicas. El origen de la vida de Oparin, me parece que ya sería ahí en el nivel 3. Entonces, bueno, vayan buscando textos que les vayan generando una mejoría en cuanto a su habilidad y al mismo tiempo potencialicen sus herramientas como lectores, ¿sale? También váyanse por lo flexible. Creo que, por ejemplo, uno de los retos más importantes para leer es la poesía. Si ya tienen las bases bien, aviéntense a leer poesía. O textos clásicos que los conocemos en la escuela, pero que no conectamos. Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es buenísima. Se la leí en la prepa. El Quijote, pero ahí ténganse paciencia porque es todo un reto. Shakespeare también. Las Mil y Una Noches, El Paraíso Perdido. Si les gusta el rollo de la ciencia ficción y la ciencia, léanse a Isaac Asimov. También tienen novelitas muy, muy buenas. Carl Sagan. Por ahí también está el negrito que es narrador de un programa en National Geographic que tiene que ver con Cosmos. Cosmos, ya me acordé. Ah, pues el negrito que está presentando Cosmos también tiene unos libros muy padres de ciencias. Traten de versatilizarse. El Marqués de Sade también es un reto, es muy bueno el Marqués, pero al mismo tiempo es un reto porque requiere conocimientos previos y una madurez cognitiva. No meramente es el porno. ¿Sale? Hay mucha tela de dónde cortar. Ya de ahí, pues váyanse a los escritores que ahorita están en boga, ¿no? Murakami, por cierto, que ese es uno de ellos. Ay, se me fue el nombre de otro. Orwell, ¿no? O algo así, que es inglés. ¿Ah? Entonces, practiquen. Aquí el chiste es practicar de acuerdo con la condición. Aquí la lectura se puede asemejar un poco al deporte. Se requieren las bases, se requieren tener condición y después irse exigiendo paulatinamente. ¿Sale? Ah, y llegando a este punto también hay un show muy importante que es la autoevaluación. Es muy importante monitorear qué tanto hemos comprendido de lo que leemos. ¿Sale? Y para eso hay muchos materiales. Afortunadamente ahí los pedagogos se han puesto a hacer muchas chambas, entonces hay rúbricas, tablas, cuadros, esquemas. De todo ese universo yo les voy a compartir dos. Esta pequeña hoja cuestionario, que si quieren les puedo proporcionar el link donde lo saqué, en donde me parece que pueden monitorear bastante bien qué tanto he leído. ¿Sale? Es importante conocer qué he avanzado, en dónde me cuesta trabajo, desarrollarme para poder enfocar nuestra atención en donde se debe. Desarrollar estrategias que me permitan ser más efectivos. ¿Sale? Entonces, este cuestionario es una maravilla. Les va a salvar mucho. Y el otro, pues es de un blog que se llama Educalib, que se parece un poquito a estos tests que hacen los psicólogos y los mercadólogos, pero que también es bastante bueno, ¿sale? Importante que hagan esto, y no solamente con la comprensión de lectura, sino si en cualquier situación formativa en la que estén, es necesario que vayan autoevaluándose. Les permite tener es como una brújula, les permite saber en dónde están y hacia dónde van y qué es lo que tienen que hacer. ¿Sale? Y eso conlleva a una canalización mejor de nuestros esfuerzos, una gestión mayor del tiempo y bueno, esto implica que en el caso de los chicos que van para la UNAM, bueno, para pues, su examen de admisión, pues el proceso de prepararse sea menos pesado. Se dan cuenta que ya estoy vinculándonos con cosas que vamos a ver en el de técnicas de estudio. En el caso de gente que ya está en la carrera, pues permite ver su aprovechamiento en la materia a partir de lo que están leyendo.
Y para quienes lo hacen por gusto, bueno, quizá no debe ser tan formal, pero sí les permiten tener una guía. ¿Sale? Así es que es muy importante la autoevaluación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Una clase muy cortita la de hoy. Cuéntenme qué les pareció la información que les acabo de ofrecer, los consejos. Profe, yo tengo una duda. Bueno, Adelante, Carla. es que, por ejemplo, ahorita desde la pandemia y todo, que todo lo hemos tenido que leer en PDF o en virtual, pues Ujú, la verdad a mí sí me complica más como estar leyendo en una computadora o en el celular que tener el libro como tal en físico. ujú. Y, pero pues ahora la mayoría de los recursos son en digital, ¿no? Entonces como que nos tenemos que acostumbrar y pues no sé, algún tip que nos pueda dar para eso, porque pues a mí sí se me complica, o sea, como el tener que estar en una computadora, en un celular viendo la lectura, se Ujú. me complica más que tenerla en físico. Sí, te entiendo perfectamente porque eso a mí me pasa. Yo en lo personal no me agrada mucho leer en electrónico, ya sea en la lap, ya sea, bueno, casi en el celular no leo porque es muy chiquita la pantalla y me canso más. Pero es cosa de adaptarse, de tener tiempos, de familiarizarse. Digo, no es lo mismo, reitero, que leer en físico. Yo en físico leo mucho más rápido. Pero aquí la cuestión es tenerse paciencia y cuidarse los ojos. En mi caso, también la lectura en electrónico me resulta un tanto pesada. Entonces ahí lo que yo hago es escuchar música. Eso me aliviana bastante. Pero no una música que me desconecte de lo que estoy leyendo, no, sino algo que me acompañe. Hacer notas también es muy importante, darse sus tiempos de descanso, porque definitivamente la lectura electrónica cansa más que la lectura física. Mover el cuello, despejarse. Eso es lo que yo he aplicado cuando me ha tocado leer en electrónico. Y sí, mucha paciencia. Esto es, digamos, ya algo que llegó para quedarse, porque no solamente es por la pandemia, sino porque la lectura en económico es más barata, más fácil. Se los digo porque yo en mis épocas de estudiante universitario me tocó esa transición. Cuando entra la ENA en el 2008, por lo menos 2/3 de la carrera me la viví con copias, literal. O sea, yo ocupaba una mochila tipo el Hobbit cuando se va a destruir el anillo único, por las copias. Y ya cuando estuve en tercer semestre de pedagogía, y les estoy hablando que eso fue en el 2012 más o menos, ya acabando la carrera de historia, ahí ya me tocó la transición de que los profes decían, ¿saben qué, chicos? Abrí un grupo en Facebook, en este grupo en Facebook están las ligas para que se descarguen los materiales. Pocos fueron los profes que nos dijeron, ¿saben qué? Compren sus antologías. Entonces ahí fue cuando me tocó hacer la transición. Todavía no era muy frecuente, pero a medida que pasaba el tiempo, yo avanzaba en la carrera de pedagogía, sí era más constante el hecho de que se favoreciera el leer de manera virtual que em, en físico, pero es precisamente porque era más fácil compartir el material y era más fácil, más barato tenerlo. Ahora, yo lo que hacía y lo que sigo haciendo cada vez que puedo es libros que tengo en electrónico y que necesito leer bien y rápido, es libros que yo procuro imprimir. O sea, yo todavía no me he distanciado de la lectura en físico. De hecho, ahora que he estado corrigiendo mi tesis de licenciatura de historia, he imprimido los capítulos para autoleerme y ver, bueno, qué idea está mal escrita, en dónde tengo que tener más precisión, vaya, todas estas correcciones que involucran el final de una investigación. Pero sí, ahí lo que te doy es,
Tiempos también. Eso es algo muy importante. Como la lectura en electrónico es más desgastante, no cometan el error de esta chica de traer todo el estrés en la cabeza y todo el cansancio y aventurarse a leer. No lo hagan. No lo hagan. Tampoco no lean en espacios que son muy oscuros. Siempre estén iluminados, porque eso va a implicar que los ojos reciban menos daño. Que esa es una bronca que tiene la lectura electrónica, que sí te afecta a los ojos. Hablando de eso, yo recién acabo de ampliar mis lentes porque ya estoy más ciego. Y justo es por eso, un tiempo para acá, todo en electrónico. Pero si pueden, imprímanlo. No sé ahí en Hidalgo, pero acá en Ciudad de México hay lugares en donde tienes chance de imprimir por 35, 40 centavos la página. Lo cual eso ya hace más accesible que te imprimas libros completos. Es todo un show. Es todo un show. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? Cuéntenme qué les pareció la sesión de hoy. ¿Sí les ayudó? ¿Todo bien entonces? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Pues bueno, salimos temprano. Hasta aquí vamos a dedicar esta sesión. En la siguiente clase vamos a entrarle con lo que es las propiedades de los textos, que ese también es un tema muy, muy importante. Y después de eso, pues ya comenzaremos con las estrategias. Vamos a ir de las básicas a las complejas. ¿Vale? Así es que esto se está poniendo cada vez mejor. Como les decía, el material ya está en Google Drive. Esta carpeta particularmente la voy a ir actualizando. No la de las lecturas, la carpeta del curso. Y ahí van a descargarse el material. ¿Sale? También estén al pendiente de la grabación de esta sesión que tentativamente pues la voy a tener mañana, una tarde. ¿Sale? Mañana hay doble tanta en YouTube. Esta y la de técnicas de estudio. Yo creo que también la subo mañana mismo. ¿Ok? Pues bueno, les agradezco mucho su atención y nos vemos el día de mañana para los que me están acompañando en el de técnicas y a los que no, pero están en historia. El martes comenzamos. Ya yo creo que también entre el lunes y martes voy a subir el material a Google Drive, las guías, los reactivos de práctica para que lo puedan tener. Y bueno, para los que no y solamente están aquí, nos vemos el siguiente sábado. ¿Va que va? Que tengan una excelente tarde. No, sí, ya es tarde. Cuídense mucho, bonito fin de semana, descansen. Gracias, profesor, igualmente. Bonito Hasta fin. luego. Gracias, Hasta profe, luego. igual. Gracias, Bye. profe. Hasta luego. Hasta luego.